En un país donde los dragones simbolizan poder y sabiduría, existe una civilización que ha sobrevivido más de 4000 años sin perder su esencia. China no solo inventó la brújula, el papel y la pólvora, también fue el primer lugar del mundo donde el dinero se imprimió. Hoy te invito a viajar por el corazón del gigante asiático y descubrir cómo su historia cambió para siempre el rumbo de la humanidad. Antes de empezar este viaje por la historia del dragón milenario, suscríbete al canal y prepárate para descubrir los secretos de una de las civilizaciones más poderosas del mundo. 1. El nacimiento de una civilización eterna. Imagina un paisaje inmenso cubierto de montañas, llanuras y ríos que parecen no tener fin. Allí, hace más de 4000 años, comenzó la historia de una de las civilizaciones más antiguas del mundo, China. Todo empezó a orillas del río Amarillo, conocido por muchos como el Río Madre. Sus aguas, a veces suaves como seda y otras veces furiosas como un dragón desatado, daban vida y muerte al mismo tiempo. En sus orillas, los primeros pueblos aprendieron algo que cambiaría la historia humana para siempre: cultivar la tierra. Con paciencia y trabajo, construyeron aldeas, domesticaron animales y levantaron pequeñas casas de barro y madera. No tenían reyes ni ejércitos poderosos, pero sí un instinto increíble para sobrevivir. Sabían cuándo sembrar, cuándo cosechar y cómo aprovechar los regalos de la naturaleza. Esos primeros habitantes observaban el cielo con atención. El sol, la luna y las estrellas no eran solo luces en la noche, eran señales, mensajes divinos que guiaban su destino. De esas observaciones nació algo muy importante: el calendario chino, uno de los más antiguos y precisos del mundo. Con el paso del tiempo, aquellas aldeas crecieron, se unieron y comenzaron a formar los primeros reinos. La gente ya no vivía solo para sobrevivir, quería crear, organizarse, dejar huella. Así surgieron las primeras dinastías, las primeras leyes y las primeras historias que se contaban alrededor del fuego, cuando el día se apagaba y el río seguía su canto. El río Amarillo se convirtió en el corazón de una cultura que aprendería a valorar la armonía, el respeto y la conexión entre el cielo, la tierra y el ser humano. No sabían que, con cada piedra colocada, estaban construyendo los cimientos de un país que miles de años después seguiría de pie, mirando al futuro sin olvidar sus raíces. 2. Las primeras dinastías y el mandato del cielo. Después de que aquellas aldeas del río Amarillo se transformaran en comunidades organizadas, China dio un paso gigantesco hacia algo nuevo: el nacimiento de las primeras dinastías. La historia habla de la dinastía Xia, considerada la primera, aunque envuelta entre la realidad y la leyenda. Sus reyes no eran simples gobernantes, eran vistos casi como enviados de los dioses, responsables de mantener la armonía entre el cielo, la tierra y el pueblo. Luego llegó la dinastía Shang, más tangible, más documentada. Ellos desarrollaron una de las primeras formas de escritura china, grabando símbolos sobre huesos y caparazones de tortuga. ¿Por qué en huesos? Porque los usaban para consultar a los espíritus y preguntarles sobre el futuro: si llovería, si habría guerra, si el rey seguiría teniendo el favor de los dioses. De esas preguntas nació uno de los sistemas de escritura más antiguos del planeta, el mismo que con el tiempo se transformaría en los caracteres chinos que aún se usan hoy. Pero fue durante la dinastía Zhou cuando surgió una idea que marcaría para siempre la política y la cultura china: el mandato del cielo. Según esta creencia, el poder de gobernar no provenía de la fuerza ni de la herencia, sino de la voluntad del cielo. Si un emperador era justo, honesto y cuidaba a su pueblo, el cielo le otorgaba su apoyo. Pero si se volvía cruel,
corrupto o indiferente, el cielo retiraba ese mandato y el pueblo tenía derecho a rebelarse. Era una idea poderosa, porque justificaba los cambios de dinastía sin necesidad de romper la armonía espiritual del país. Imagina eso por un momento, un pueblo que hace más de 3000 años ya hablaba de justicia, moral y equilibrio entre el poder y la responsabilidad. Mientras en otras partes del mundo reinaba el «yo mando porque soy el más fuerte», en China se imponía una noción más filosófica: quien gobierna debe hacerlo con virtud, o perderá su lugar. Durante el largo reinado de los Zhou, florecieron las artes, la agricultura y el pensamiento. Se escribieron poemas, se construyeron canales, se desarrollaron herramientas de hierro. Pero con el paso del tiempo, los reyes Zhou perdieron autoridad, los señores locales ganaron poder y el equilibrio se rompió. China, que había conocido la paz bajo el mandato del cielo, comenzó a fragmentarse en reinos que luchaban entre sí. Era el inicio de una época turbulenta, llena de guerras, estrategias y sabiduría. Una época que daría lugar a una de las eras más fascinantes de toda la historia china, la era de los reinos combatientes. 3. La era de los reinos combatientes. Después de siglos bajo el mandato del cielo, la armonía comenzó a desmoronarse. Los reyes Zhou ya no tenían la fuerza de antes y los poderosos señores de la guerra empezaron a actuar por cuenta propia. Así, China se fragmentó en varios estados que luchaban sin descanso por el dominio total. Era el inicio de una época que los historiadores llaman los reinos combatientes. Imagina un mapa lleno de fronteras cambiantes, donde 7 grandes reinos, Qin, Chu, Zhao, Wei, Han, Yan y Qi, competían por sobrevivir. Cada uno tenía su propio ejército, su propio sistema de leyes y su propio sueño de unificar todo el país. Era una era de sangre, pero también de ingenio y estrategia. Los campos se llenaban de guerreros con lanzas y carros de guerra. Los reyes enviaban espías, forjaban alianzas y las rompían poco después. Nadie confiaba en nadie. Pero curiosamente, en medio de tanto conflicto, también floreció la sabiduría. Sí, porque en esta época surgieron los grandes pensadores de China. Entre ellos, uno de los más importantes de toda la historia, Confucio. Él no fue un rey ni un general, sino un maestro que creía que la paz no se lograría con armas, sino con virtud, respeto y educación. Enseñaba que una sociedad solo podría prosperar si cada persona cumplía su papel con honor. El hijo debía respetar al padre, el súbdito al gobernante, y el gobernante debía cuidar de su pueblo como un padre cuida de sus hijos. Sus ideas, recogidas por sus discípulos, se convirtieron en la base moral de toda la civilización china. Mientras los ejércitos destruían ciudades, Confucio construía algo mucho más duradero, una forma de pensar. Pero él no fue el único. También apareció Lao Tse, el sabio que fundó el taoísmo, una filosofía que hablaba de equilibrio, naturaleza y armonía interior. Según él, el ser humano debía fluir como el agua, sin luchar contra el curso natural de las cosas. En otras palabras, mientras los reyes combatían por el poder, los sabios buscaban la paz dentro del alma. Y así, entre guerras y pensamientos profundos, China se transformaba. Las batallas eran cada vez más grandes y sangrientas, pero también más organizadas. Se inventaron nuevas armas, se construyeron fortalezas y se perfeccionaron las estrategias militares. El arte de la guerra se convirtió en una ciencia, tanto que en esta época vivió Sun Tzu, autor del legendario libro El arte de la guerra, un texto que todavía hoy se estudia en universidades, empresas y academias militares de todo el mundo. Poco a poco, entre tanto caos, un reino empezó a destacar sobre los demás, el reino de Qin. Su ejército era disciplinado, su gobierno eficiente y su líder,
un joven ambicioso con una visión clara, unificar toda China bajo su mando. Mientras los demás se debilitaban, Qin se fortalecía. El destino del país entero estaba a punto de cambiar. La era de los reinos combatientes estaba llegando a su fin, y del fuego de la guerra nacería el primer imperio chino. Si te fascina cómo los imperios nacen, caen y vuelven a levantarse, suscríbete ahora mismo. Cada semana exploramos juntos un nuevo capítulo de la historia humana. 4. Qin Shi Huang y la unificación del imperio. Después de siglos de guerras entre los reinos combatientes, uno de ellos finalmente logró lo que todos soñaban: unificar China. Ese reino era Qin, y su líder, un joven decidido, ambicioso y de mente brillante llamado Jing Sheng. A los 13 años ya era rey de Qin, y a los 38 se había convertido en el primer emperador de toda China. Desde entonces fue conocido como Qin Shi Huang, que significa el primer emperador de Qin. Su ascenso no fue casualidad. Qin tenía un ejército disciplinado, leyes estrictas y un sistema de gobierno muy eficiente. Cada paso estaba calculado. Mientras los otros reinos se desgastaban en luchas internas, Qin crecía en silencio, forjando su poder. Cuando finalmente atacó, fue imparable. Uno a uno los reinos enemigos cayeron. Y cuando la última bandera rival fue derribada, en el año 221 a.C., China, por primera vez en su historia, se convirtió en un solo imperio. Imagina ese momento, un territorio inmenso, lleno de montañas, desiertos y ríos, ahora bajo un único gobierno. Qin Shi Huang no quería que su logro se desvaneciera, así que comenzó una serie de reformas que cambiarían para siempre la vida en China. Primero, unificó la escritura, porque en cada región se escribía diferente. Él ordenó que todos usaran los mismos caracteres, para que cualquier persona, desde el norte hasta el sur, pudiera entender los decretos imperiales. También estandarizó las monedas, los pesos, las medidas y hasta el ancho de los ejes de los carros, para que las ruedas encajaran en todos los caminos del imperio. Puede parecer un detalle pequeño, pero eso facilitó el comercio y la comunicación entre regiones lejanas. Qin Shi Huang quería un país fuerte, unido y protegido. Por eso, una de sus obras más famosas fue la construcción de una enorme muralla para defender el norte del imperio de las invasiones de los pueblos nómadas. Esa obra monumental sería el origen de lo que hoy conocemos como la Gran Muralla China. No era una sola muralla, sino la unión de muchas fortificaciones más antiguas, conectadas a través de montañas y desiertos. Miles de trabajadores, campesinos, soldados, prisioneros, fueron obligados a construirla bajo un sol implacable y en condiciones muy duras. Muchos perdieron la vida en el proceso, pero dejaron atrás una de las estructuras más impresionantes que la humanidad haya creado. El emperador también ordenó construir un gigantesco palacio y un mausoleo que reflejara su poder. Debajo de la tierra, en la provincia de Shaanxi, mandó a crear su ejército eterno. Más de 8.000 guerreros de terracota, todos diferentes entre sí, con rostros únicos, peinados y armaduras detalladas. Cada uno fue colocado para protegerlo en la otra vida. Ese ejército permaneció oculto durante más de 2.000 años, hasta que unos campesinos lo descubrieron por accidente en 1974. Hoy es uno de los tesoros arqueológicos más importantes del mundo, pero el reinado de Qin Shi Huang no fue solo de gloria. Su obsesión por el control lo llevó a imponer leyes durísimas. Mandó a quemar libros que consideraba peligrosos y castigó a quienes se opusieran a su autoridad. También buscó desesperadamente la inmortalidad, enviando expediciones para encontrar el elixir de la vida eterna. Sin embargo, irónicamente, murió joven, probablemente envenenado por los mismos medicamentos que creía que le darían vida eterna.
Aún así, su legado fue inmenso. Qin Shi Huang fue quien dio a China su nombre, porque la palabra China deriva precisamente de Qin y sentó las bases de un estado centralizado que duraría por siglos. Después de su muerte, el imperio se sumió en caos por un tiempo. Pero de esas ruinas surgiría una nueva dinastía, una que marcaría una de las épocas más brillantes de toda la historia china, la dinastía Han. 5. La dinastía Han, esplendor y cultura. Tras la muerte del poderoso Qin Shi Huang, el imperio que había construido con tanto esfuerzo comenzó a desmoronarse. Las leyes eran duras, el pueblo estaba cansado, y el miedo ya no bastaba para mantener la unidad. En medio de ese caos, un nuevo líder emergió, Liu Bang, un hombre de origen humilde, carismático y muy astuto. Liu Bang no venía de una familia noble, había sido campesino e incluso trabajó como guardia. Pero gracias a su inteligencia y su capacidad para ganarse la confianza del pueblo y de los soldados, logró derrotar a sus rivales y fundar una nueva dinastía, la dinastía Han, en el año 206 a.C., y lo que vino después fue una de las épocas más brillantes de toda la historia china. Los Han aprendieron de los errores de los Qin. En lugar de gobernar con miedo, buscaron armonía y estabilidad. Mantuvieron la estructura del imperio, pero suavizaron las leyes, impulsaron la educación, las ciencias, el comercio y las artes. Fue entonces cuando el confucianismo, esa filosofía nacida en medio de los reinos combatientes, se convirtió en la base moral del gobierno. Según las ideas de Confucio, los gobernantes debían ser sabios, justos y dar el ejemplo. Así, el poder imperial se mezcló con la ética y el respeto por la tradición. La dinastía Han duró más de 4 siglos y durante ese tiempo China floreció como nunca antes. Se construyeron escuelas y bibliotecas, se escribieron grandes obras de historia y poesía, y los inventores crearon objetos sorprendentes, como el papel, que revolucionaría la forma de registrar el conocimiento en todo el mundo. Pero el mayor logro de los Han no fue solo cultural, fue económico y geográfico. Bajo su reinado, China se abrió al mundo exterior gracias a una red comercial que cruzaba desiertos, montañas y civilizaciones lejanas, la famosa Ruta de la Seda. Imagina caravanas de camellos cargadas con seda, porcelana, especias y té, viajando desde la capital imperial hasta los mercados del Medio Oriente y finalmente Roma. No era un solo camino, sino una red enorme de rutas que conectaban el este con el oeste, permitiendo no solo el intercambio de productos, sino también de ideas, religiones y culturas. Gracias a esa ruta, China no solo exportaba bienes materiales, sino también su sabiduría. La paz interna y el comercio exterior hicieron del Imperio Han una de las civilizaciones más ricas y poderosas de su tiempo. Las ciudades crecían, los templos brillaban y la burocracia imperial se volvió un modelo de eficiencia. Los emperadores Han, como Wu Di, impulsaron exploraciones militares, extendiendo las fronteras y fortaleciendo el control sobre regiones lejanas. Sin embargo, con el paso de los siglos, el esplendor comenzó a desvanecerse. Las desigualdades sociales aumentaron, los campesinos se rebelaron y la corrupción se infiltró en la corte. Finalmente, en el año 220 después de Cristo, la gran dinastía Han cayó, dejando tras de sí un legado inmenso de conocimiento, arte y orden político que influiría en todas las dinastías que vendrían después. Y así, el gran imperio que había unido la seda con el mundo se fragmentó una vez más. China entraría en un periodo de división, donde los reinos volverían a enfrentarse. Pero de esas ruinas surgirían nuevas dinastías, nuevos líderes y nuevas ideas. Porque en la historia de China, cada caída siempre anuncia un nuevo comienzo. 6.
Los tres reinos y el tiempo de las leyendas. Con la caída de la gran dinastía Han, China volvió a fragmentarse. El poder del emperador se desvaneció, y los generales que antes servían al imperio comenzaron a luchar entre sí por el control del territorio. Era el inicio de una nueva era, caótica y fascinante, conocida como el período de los tres reinos. Imagina un país dividido, donde cada región tiene su propio ejército, su propio líder y su propio sueño de reunificar China. Tres grandes poderes se enfrentaron por el dominio total: Wei en el norte, Shu en el oeste y Wu en el sur. Cada uno estaba comandado por hombres tan ambiciosos como carismáticos. Cao Cao, un estratega brillante y temido; Liu Bei, un gobernante justo y bondadoso; y Sun Quan, un líder valiente y equilibrado. Fue una época de batallas épicas, alianzas frágiles y traiciones inesperadas. Los ejércitos se enfrentaban en campos interminables, con lanzas, arcos, tambores de guerra y banderas que flameaban bajo el viento del oriente. Pero lo más impresionante no eran solo las guerras, sino las historias que surgieron de ellas. En medio de tanta lucha, florecieron figuras legendarias, héroes y sabios, cuyas hazañas aún se cuentan en China como si hubieran ocurrido ayer. Entre ellos, el famoso Zhuge Liang, consejero de Liu Bei, considerado uno de los estrategas más inteligentes de toda la historia china. Era capaz de prever los movimientos del enemigo, idear trampas ingeniosas y ganar batallas sin derramar sangre. Su sabiduría fue tan grande que, siglos después, se lo recordaría casi como a un mago o un profeta. Y claro, también estaban los hermanos juramentados Liu Bei, Guan Yu y Shang Fei, quienes prometieron luchar juntos por la justicia y la unidad de China. Su historia de hermandad, lealtad y honor fue tan poderosa que inspiró novelas, películas y óperas durante más de 1000 años. De hecho, fue en esta época cuando nació una de las obras literarias más queridas del país, El romance de los tres reinos, escrita muchos siglos después, pero basada en estos acontecimientos. Esa novela mezcló historia y mito, convirtiendo a los guerreros y estrategas de entonces en verdaderos íconos culturales, como si fueran los caballeros medievales de China. Pero detrás del heroísmo y la gloria, la realidad era dura. Las guerras continuas devastaron los campos y millones de personas sufrieron hambre y pobreza. El pueblo chino ansiaba estabilidad, ansiaba volver a tener un gobierno que garantizara la paz. Finalmente, tras casi 60 años de conflicto, el reino de Wei logró imponerse y fundar una nueva dinastía llamada Jin. Con su victoria, la reunificación de China volvió a ser una realidad, aunque duraría poco tiempo. Aún así, el legado de los tres reinos quedó profundamente grabado en la memoria del pueblo chino. Hasta hoy, los niños aprenden sus historias, los adultos las citan en conversaciones, y los líderes las estudian como lecciones de estrategia y sabiduría. Porque los tres reinos no solo fueron un período de guerra, fueron una escuela de lealtad, ingenio y humanidad. Y de esa tormenta de acero y fuego, China volvería a levantarse, lista para entrar en una nueva era de esplendor, la de las dinastías Sui y Tang, donde el arte, la cultura y la ciencia alcanzarían alturas nunca vistas. 7. La dinastía Tang, la edad dorada de China. Después de siglos de guerras, divisiones y caos, China volvió a encontrar la estabilidad. Primero con la breve pero importante dinastía Sui, que reconstruyó el país, unió los ríos con grandes canales y preparó el terreno para algo mucho más grande. Y fue entonces, en el año 618, cuando una nueva familia imperial tomó el poder y cambió la historia para siempre: los Tang. La dinastía Tang fue sin duda una de las épocas más brillantes, abiertas y poderosas de toda la historia china.
Imagina una China en paz, con ciudades vibrantes, mercados llenos de seda, té, porcelana y especias, templos magníficos cubiertos de color dorado y poetas que llenaban el aire con palabras que aún hoy se recitan. Era un mundo donde la cultura, la ciencia y el arte florecían como nunca antes. La capital, Chang'an, la actual Xi'an, se convirtió en la ciudad más grande y cosmopolita del planeta. Más de 1 millón de personas vivían allí, incluyendo comerciantes, artistas, sabios y viajeros de todas partes del mundo. Había persas, árabes, indios, coreanos, japoneses y europeos caminando por sus calles. La ruta de la seda seguía viva, y cada caravana que llegaba traía no solo mercancías, sino también ideas, religiones y conocimientos nuevos. Durante este tiempo, el imperio alcanzó un nivel de organización y refinamiento impresionante. Se estableció un sistema de exámenes imperiales, donde los ciudadanos más preparados podían entrar al gobierno no por nacimiento, sino por mérito. Este sistema, basado en los textos de Confucio, se convertiría en un pilar de la sociedad china durante más de 1000 años. Era una manera de asegurar que el poder estuviera en manos de los más sabios, no solo de los más ricos. Y no podemos hablar de los Tang sin mencionar su esplendor cultural. Fue la era de los grandes poetas, como Li Bai y Du Fu, cuyos versos sobre la naturaleza, la amistad y el paso del tiempo aún conmueven a los lectores. La pintura, la caligrafía y la música se elevaron a niveles de perfección. Los Tang entendían que el arte no era solo belleza, era también una forma de expresar el alma de un pueblo. Bajo el reinado del emperador Taizong y más tarde del legendario Xuanzong, el imperio alcanzó su máxima expansión territorial. Las fronteras se extendieron desde el mar de China hasta Asia Central, controlando rutas comerciales y regiones estratégicas. Los ejércitos Tang eran poderosos, disciplinados y respetados. Sin embargo, lo más asombroso era la tolerancia cultural. El budismo, el taoísmo y el confucianismo coexistían, y hasta religiones extranjeras como el cristianismo nestoriano o el islam tenían espacio dentro del imperio. Fue también en esta época cuando vivió Wu Zetian, la única mujer que gobernó China como emperatriz absoluta. Su reinado fue polémico, pero dejó huellas profundas, impulsó la educación, el arte y el papel de las mujeres en la corte. Aunque muchos cronistas antiguos la retrataron con dureza, la historia moderna la reconoce como una líder inteligente, firme y visionaria. Sin embargo, como toda gran era, la dinastía Tang también enfrentó su ocaso. En el siglo IX, las revueltas campesinas, las luchas internas y la pérdida del control militar debilitaron al imperio. La gloriosa Chang'an comenzó a apagarse lentamente, y en el año 907, la dinastía Tang llegó a su fin. Pero su legado fue tan profundo que los chinos de siglos posteriores siempre mirarían hacia atrás con nostalgia y orgullo, llamando a ese tiempo la Edad Dorada de China. Fue un momento en el que el país no solo brilló por su poder, sino por su mente y su espíritu. Y aunque los Tang se desvanecieron, su herencia abriría el camino para una nueva dinastía que buscaría restaurar el orden y continuar el esplendor del pasado. Los Song, maestros de la innovación, la ciencia y la belleza. No olvides suscribirte y activar la campanita, porque lo que viene te hará ver la historia de una forma que nunca imaginaste. 8. La dinastía Song, la era de los inventos y el conocimiento. Después del esplendor de la dinastía Tang, China volvió a vivir tiempos difíciles. El país se fragmentó una vez más y distintos reinos lucharon por el poder. Pero de esa confusión surgió una nueva fuerza, una familia que devolvería la estabilidad y el progreso al imperio, los Song. La dinastía Song nació en el año 960 y durante más de 3 siglos transformó profundamente la vida de los chinos. Aunque al principio
Su poder militar no era tan fuerte como el de sus antecesores. Los Song compensaron eso con inteligencia, innovación y cultura. Fue una época en la que las ideas valían más que las espadas, y el conocimiento se convirtió en el verdadero motor del imperio. Bajo los Song, China vivió una auténtica revolución tecnológica. Imagina un mundo donde, mientras en Europa aún se copiaban los libros a mano, los chinos ya usaban la imprenta de tipos móviles, inventada por Bi Sheng en el siglo XI. Gracias a eso, los textos podían reproducirse en masa, y el conocimiento comenzó a difundirse como nunca antes. Fue también durante esta época cuando se perfeccionó el uso de la brújula, una herramienta que cambiaría la historia de la navegación mundial. Los marineros chinos usaban la brújula para orientarse en el mar y comerciar con países lejanos, abriendo rutas hacia el sudeste asiático, la India e incluso el mundo árabe. Y no solo eso, en tiempos de los Song también aparecieron las primeras formas de billetes de papel. Sí, dinero impreso, siglos antes de que Europa siquiera imaginara algo así. El comercio floreció, las ciudades crecieron, y los mercados se llenaron de seda, porcelana, té y especias. China se convirtió en una de las economías más avanzadas y dinámicas del planeta. Las ciudades Song, como Kaifeng y Hangzhou, eran verdaderas joyas urbanas, calles iluminadas con lámparas de aceite, tiendas de libros, teatros, restaurantes y jardines. Había música, poesía y ciencia. Los estudiosos se reunían para debatir filosofía, astronomía y matemáticas. En esta época, el gobierno estableció exámenes imperiales aún más rigurosos, haciendo que la educación fuera el camino principal hacia el éxito. Ser sabio era ser poderoso. También fue una era de arte y refinamiento. La pintura paisajística alcanzó su punto más alto. Los artistas Song no solo pintaban montañas y ríos, sino también el silencio, la niebla y la armonía entre el hombre y la naturaleza. Eran cuadros que transmitían paz, equilibrio y una profunda conexión con el mundo. Sin embargo, no todo fue tranquilidad. Mientras el imperio Song prosperaba en el norte comenzaron a surgir pueblos poderosos y guerreros, los Jurchen, y más tarde, los temibles mongoles. Los Song se vieron obligados a replegarse, trasladando su capital más al sur, dando origen a lo que los historiadores llaman la dinastía Song del Sur. A pesar de las amenazas externas, el ingenio de los chinos no se detuvo. Fue en esta época cuando se comenzó a usar la pólvora no solo para fuegos artificiales, sino también para la guerra, cambiando para siempre la forma de combatir. El imperio Song representó el equilibrio perfecto entre mente y materia, entre arte y ciencia. Fue una civilización que demostró que el conocimiento puede ser más poderoso que cualquier ejército. Pero en el horizonte se avecinaba una tormenta. Desde las frías estepas del norte, un nuevo líder se levantaba, decidido a conquistar todo lo que encontrara a su paso. Genghis Khan, el creador del imperio mongol, y su llegada cambiaría para siempre el destino de China. 9. La invasión mongola y el imperio Yuan. Mientras la dinastía Song brillaba con su sabiduría y avances, en las lejanas estepas del norte de Asia se preparaba una fuerza que cambiaría el rumbo de la historia no solo de China, sino del mundo entero. Desde las tierras frías y ventosas de Mongolia surgió un líder tan temido como admirado, Genghis Khan. Su verdadero nombre era Temujin, y logró algo que nadie antes había conseguido: unir a todas las tribus nómadas bajo su mando. Montado a caballo, con un ejército disciplinado, veloz y despiadado, Genghis Khan construyó el imperio terrestre más grande de la historia. Sus tropas eran imparables, se movían como el viento, atacaban sin aviso y desaparecían antes de que el enemigo pudiera reaccionar.
A comienzos del siglo XIII, sus descendientes pusieron los ojos en China. Al norte, los mongoles conquistaron el territorio que pertenecía a la dinastía Jin, y poco a poco fueron acercándose al corazón del imperio Song. Las murallas, los ríos y los ejércitos chinos resistieron durante décadas, pero finalmente, en el año 1279, los mongoles lograron su objetivo. China entera cayó bajo su control. Así nació una nueva era, la dinastía Yuan, fundada por Kublai Khan, nieto de Genghis Khan. Fue la primera vez en la historia que toda China fue gobernada por un poder extranjero. Kublai Khan no era solo un guerrero, también era un político astuto y un hombre curioso por las culturas. Decidió mantener muchas de las instituciones chinas, adoptó la lengua, las costumbres y se proclamó emperador de China, estableciendo su capital en Dadu, la actual Beijing. De hecho, fue él quien transformó esa ciudad en el centro del poder imperial que seguiría siéndolo durante siglos. Durante el gobierno Yuan, China vivió una mezcla fascinante de culturas. Los mongoles, que venían de una tradición nómada, se encontraron con una civilización milenaria, llena de conocimiento, arte y organización. Los Yuan impulsaron el comercio internacional, abrieron las rutas hacia el oeste y fortalecieron la ruta de la seda, que ahora estaba más activa que nunca. Y fue precisamente en esta época que un viajero europeo llegó a China y dejó un testimonio que maravillaría a todo Occidente: Marco Polo. El comerciante veneciano describió en sus escritos la grandeza de las ciudades chinas, la riqueza de la corte imperial y la eficiencia del gobierno de Kublai Khan. Aunque muchos en Europa dudaron de sus relatos, hoy sabemos que gran parte de lo que contó era cierto. Su libro ayudó a despertar la curiosidad de los europeos por Asia y siglos después inspiraría a exploradores como Cristóbal Colón. Pero no todo fue prosperidad. Con el tiempo, las diferencias entre los mongoles y los chinos se hicieron cada vez más profundas. Los Yuan mantenían privilegios para los extranjeros y marginaban a la población local, lo que generó tensiones y resentimiento. Las dificultades económicas, los impuestos altos y las catástrofes naturales empeoraron la situación. En el siglo XIV, las rebeliones se multiplicaron. Los campesinos, cansados de la injusticia y la pobreza, comenzaron a levantarse. Y entre ellos surgió un líder inesperado, un joven monje budista llamado Zhu Yuanzhang, quien con astucia, valor y el apoyo del pueblo logró derrotar a los mongoles. En el año 1368, los invasores fueron expulsados de China y así nació una nueva dinastía, completamente china, la dinastía Ming. Su llegada marcaría un renacer nacional, un tiempo de reconstrucción, arte y orgullo. La era Yuan había terminado, pero su impacto fue inmenso. Dejó a China conectada con el mundo, más abierta a los intercambios culturales y comerciales. Sin embargo, también recordó al pueblo chino una lección profunda: la importancia de proteger su identidad incluso cuando el poder cambia de manos. Y con el regreso del mando a los chinos, comenzaba una de las etapas más admiradas de su historia, la del esplendor y la grandeza de los Ming. 10. La dinastía Ming: esplendor, arte y exploraciones. Con la caída de los mongoles, China respiró aliviada. Era el año 1368. Y el país volvía a manos chinas después de casi un siglo bajo dominio extranjero. El nuevo líder Zhu Yuanzhang no venía de una familia noble ni de un linaje poderoso. Había sido un monje mendigo, un huérfano que conoció el hambre y la pobreza, pero su inteligencia, carisma y determinación lo llevaron a un destino increíble: convertirse en el emperador Hongwu, el fundador de la dinastía Ming. Hongwu soñaba con una China fuerte, justa y autosuficiente. Reorganizó el gobierno, limpió la corrupción, impulsó la agricultura y estableció un sistema de leyes que devolvió la estabilidad al país.
Bajo su mando, las aldeas volvieron a florecer, los canales se repararon y la gente, después de años de guerra, comenzó a sentir esperanza nuevamente. Sin embargo, el verdadero auge Ming llegaría con uno de sus sucesores más emblemáticos, el emperador Yongle. Fue él quien trasladó la capital a Beijing y ordenó la construcción de una de las maravillas más impresionantes de la historia, la Ciudad Prohibida. Imagina este lugar, un palacio gigantesco, con más de 9.000 habitaciones, rodeado de muros rojos y techos dorados que brillan al sol. Durante siglos, solo el emperador, su familia y sus funcionarios más cercanos podían entrar allí. Era el corazón del poder, un símbolo de la autoridad divina del Hijo del Cielo. Pero la era Ming no fue solo esplendor arquitectónico. Fue también una explosión de arte, ciencia y conocimiento. La porcelana azul y blanca, esa que hoy vemos en museos y colecciones de todo el mundo, se convirtió en un símbolo de elegancia. Los talleres producían objetos tan refinados que eran enviados a reyes y sultanes desde Asia hasta Europa. La literatura también floreció. Novelas como El viaje al oeste o El romance de los tres reinos se escribieron en este tiempo y aún hoy son parte fundamental de la cultura china. Y quizá el capítulo más sorprendente de esta época fue el de las grandes expediciones marítimas. Sí, mucho antes de Cristóbal Colón o Vasco da Gama, China ya había explorado los mares. El protagonista de esta hazaña fue el almirante Zheng He, un hombre de origen musulmán que comandó 7 expediciones navales entre los años 1405 y 1433. Sus barcos eran tan enormes que los europeos de la época apenas podían imaginar algo igual. Los registros dicen que los buques principales medían más de 120 metros de largo, auténticas ciudades flotantes. Zheng He navegó por el Océano Índico, visitó India, Arabia e incluso la costa de África. Llevaba seda, porcelana y regalos imperiales, y a cambio traía productos exóticos, animales y embajadores de tierras lejanas. Aquellas expediciones mostraron el poder y la sofisticación de China al mundo. Sin embargo, tras la muerte de Zheng He y con nuevos emperadores más conservadores, las travesías fueron canceladas. El imperio decidió mirar hacia adentro, cerrando sus puertas al comercio marítimo exterior y concentrándose en su propio territorio. A pesar de ese aislamiento, la dinastía Ming continuó siendo una de las más prósperas y admiradas de la historia china. Sus muros, templos y arte reflejaban una confianza nacional que no se veía desde hacía siglos. Y fue precisamente durante este tiempo cuando se restauró y amplió una de las estructuras más icónicas del planeta, la Gran Muralla China. Kilómetro a kilómetro, piedra sobre piedra, miles de trabajadores construyeron y reforzaron los muros para proteger al imperio de las amenazas del norte. La Gran Muralla que hoy conocemos, esa serpiente de piedra que atraviesa montañas y desiertos, tiene su forma actual gracias, en gran parte, al esfuerzo de los Ming. Pero incluso el esplendor más brillante puede desvanecerse. Con el tiempo, la corrupción volvió a infiltrarse, las guerras internas debilitaron el poder y los desastres naturales golpearon al pueblo. Las rebeliones campesinas crecieron y desde el norte volvió a surgir un nuevo poder, los manchúes. Ellos serían los protagonistas del siguiente capítulo de la historia de China. Un capítulo que traería consigo un nuevo comienzo. Y también el último gran imperio antes de la modernidad. 11. La dinastía Qing, el último imperio y el choque con Occidente. Mientras la dinastía Ming se desmoronaba entre rebeliones y caos, desde las frías y vastas llanuras del norte llegó un nuevo pueblo decidido a conquistar China, los manchúes. Eran guerreros organizados, disciplinados y con una clara visión de poder. En 1644 cruzaron la Gran Muralla,
esa misma que los Ming habían reforzado y tomaron Beijing, fundando así la última gran dinastía imperial de China, la dinastía Qing. Los manchúes no destruyeron la cultura china, al contrario, la adoptaron con respeto. Aprendieron su idioma, sus costumbres y su forma de gobernar, pero conservaron su identidad. Querían que el imperio fuera estable, próspero y ordenado. Y durante sus primeros siglos lo lograron. El gobierno Qing trajo una época de esplendor y expansión. Bajo emperadores como Kangxi y Qianlong, China alcanzó uno de los periodos de mayor riqueza y poder de toda su historia. El territorio se expandió enormemente, incorporando regiones como Tíbet, Mongolia y Xinjiang, haciendo del imperio Qing uno de los más grandes del mundo. El arte floreció. La pintura, la caligrafía y la porcelana alcanzaron niveles de perfección. Los palacios y jardines imperiales de Beijing, como el Palacio de Verano, reflejaban un lujo y una armonía que maravillaban a todos los visitantes. La población también creció. Más de 400 millones de personas vivían bajo el dominio Qing hacia el siglo XVIII. Y la economía rural se fortalecía gracias a los cultivos y al comercio interno. Parecía que China vivía una nueva era dorada. Pero en silencio, el mundo estaba cambiando, y el dragón imperial no lo percibió a tiempo. En Europa, la revolución industrial transformaba todo. Barcos más rápidos, armas más poderosas, fábricas produciendo en masa. Y esas naciones europeas, Inglaterra, Francia, Holanda, comenzaron a mirar hacia Asia con hambre de comercio y control. Durante siglos, China había mantenido una política de aislamiento, convencida de que no necesitaba nada del exterior. Los emperadores Qing consideraban que su civilización era autosuficiente, superior, el centro del mundo. Por eso, cuando los europeos quisieron comerciar más libremente, la respuesta fue clara: no lo necesitamos. Pero el comercio del opio lo cambió todo. Los británicos comenzaron a introducir esta droga en China a gran escala, generando una crisis de adicción que afectó a millones de personas y drenó la economía imperial. Cuando el gobierno chino intentó detenerlo, destruyendo cargamentos y prohibiendo su entrada, Gran Bretaña respondió con cañones. Así estalló la Primera Guerra del Opio, 1839-1842. El resultado fue desastroso para China. Derrotada, se vio obligada a firmar tratados desiguales, cediendo territorios, como Hong Kong, y abriendo puertos al comercio extranjero. Fue un golpe durísimo para el orgullo imperial, y no fue el último. En las décadas siguientes, nuevas guerras, rebeliones internas y presiones extranjeras sacudieron al imperio. Una de las más devastadoras fue la rebelión Taiping, 1850-1864, un conflicto interno tan brutal que dejó más de 20 millones de muertos. El país sangraba, mientras las potencias occidentales e incluso Japón ganaban más influencia dentro de su territorio. Para intentar adaptarse, algunos emperadores intentaron modernizar el país. Se introdujeron industrias, escuelas, ferrocarriles, pero las reformas llegaron tarde y fueron insuficientes. La vieja estructura imperial no lograba sostener un mundo que ya se movía a otra velocidad. A finales del siglo XIX, el imperio Qing estaba debilitado y humillado. La derrota ante Japón en 1895, en la guerra por el control de Corea, mostró al mundo que China ya no era la gran potencia de antaño. Internamente, las tensiones crecían entre los reformistas que querían abrir el país y los conservadores que deseaban mantener las tradiciones a cualquier costo. En medio de todo eso, surgió una figura legendaria, la emperatriz Cixi, una mujer que, desde detrás de las cortinas del trono, gobernó China durante casi medio siglo. Su influencia fue inmensa, pero también polémica. Algunos la recuerdan como una defensora del imperio, otros como la causa de su estancamiento.
El siglo XX se acercaba y con él un viento nuevo soplaba sobre Asia. El pueblo chino, cansado de humillaciones, desigualdades y corrupción, comenzaba a cuestionar la autoridad imperial. La revolución se sentía en el aire. En 1911, tras más de 250 años de dominio manchú, el imperio Qing cayó. La revolución de Xinhai, liderada por Sun Yat-sen, puso fin a más de 2 milenios de monarquía en China. Por primera vez en su historia, el país se convertiría en una república. El dragón imperial, que había reinado por siglos, finalmente se durmió, pero su espíritu, su cultura y su historia seguirían vivos, preparando el terreno para una nueva China, una que aprendería a caminar entre la tradición y la modernidad. Suscríbete si quieres seguir descubriendo cómo el pasado moldeó el presente y cómo las grandes civilizaciones dejaron su huella en el mundo. 12. De imperio a república. El nacimiento de una nueva China. El año 1911 marcó un antes y un después en la historia de China. Después de más de 2 milenios de emperadores, palacios y dinastías, el antiguo imperio finalmente cayó. La dinastía Qing, debilitada por las guerras, la corrupción y la presión extranjera, ya no podía sostenerse. Y del corazón del pueblo, cansado de tanto sufrimiento, surgió un grito de cambio. ¡Basta! Ese grito fue guiado por un hombre que soñaba con una nueva era, Sun Yat-sen. Hijo de campesinos, educado en el extranjero y con una mente moderna, Sun creía que China debía renacer como una república, libre de emperadores y abierta al progreso. En 1912, su sueño se hizo realidad. Nació la República de China, el primer intento de crear un gobierno moderno en el país más antiguo del mundo. Pero la transición no fue fácil. Imagina un imperio enorme, con cientos de millones de personas, que durante miles de años había sido gobernado por un solo hombre, el Hijo del Cielo. Y de pronto, ese sistema desaparece. El pueblo no sabía muy bien qué esperar. Los militares buscaban poder, y las provincias del país se comportaban como pequeños reinos independientes. Sun Yat-sen, aunque fue proclamado presidente provisional, no logró mantener la unidad. Cedió el poder al general Yuan Shikai, esperando que él pudiera consolidar la república. Pero Yuan, ambicioso y autoritario, hizo algo impensable. Intentó proclamarse emperador. Sí, apenas unos años después de la caída del último imperio, China casi tuvo otro. La población se rebeló. El intento de Yuan fracasó, y su muerte en 1916 dejó al país sumido en el caos. Comenzó entonces un periodo que muchos llaman la era de los señores de la guerra. Cada región era controlada por un militar distinto, con su propio ejército y sus propias leyes. El país estaba dividido y el sueño republicano parecía desvanecerse. Mientras tanto, el mundo también cambiaba. La Primera Guerra Mundial sacudió el planeta. Y China, aunque no participó directamente en los combates, sufrió sus consecuencias. Tras la guerra, las potencias occidentales se repartieron influencias en Asia, y China volvió a sentirse traicionada, especialmente tras el Tratado de Versalles, 1919, que entregó territorios chinos a Japón. Esa humillación encendió la furia de los jóvenes intelectuales. El movimiento del 4 de mayo, protagonizado por estudiantes, exigía una China moderna, libre de la dominación extranjera y del pensamiento feudal. Fue un despertar cultural y político. Por primera vez, los jóvenes hablaban de ciencia, democracia, libertad y también de nuevas ideologías como el comunismo. De este ambiente turbulento nacieron dos grandes fuerzas que marcarían el siglo XX chino: el Kuomintang, Partido Nacionalista, liderado por Chiang Kai-shek, sucesor político de Sun Yat-sen, y el Partido Comunista Chino, fundado en 1921, con figuras como Mao Zedong emergiendo lentamente entre sus filas. Ambos partidos al principio compartían un mismo objetivo:
unificar China y expulsar a los invasores extranjeros. Durante un tiempo cooperaron, pero las diferencias ideológicas y la lucha por el poder pronto los enfrentaron. Mientras tanto, Japón fortalecía su influencia en Asia. Aprovechando la debilidad china, invadió la región de Manchuria en 1931 y más tarde, en 1937, lanzó una invasión total sobre el país. La Segunda Guerra Sino-Japonesa fue una tragedia inmensa. Millones de civiles murieron, ciudades fueron destruidas y el mundo observó horrorizado la brutalidad del conflicto. Sin embargo, en medio del dolor, los chinos encontraron algo poderoso: unidad. El comunismo y el nacionalismo, enemigos jurados, se vieron obligados a luchar juntos contra un enemigo común. Fue un momento de resistencia, sacrificio y heroísmo. Cuando la Segunda Guerra Mundial terminó en 1945 y Japón se rindió, China se sintió, por un instante, libre, pero esa libertad duró poco. Las viejas rivalidades entre nacionalistas y comunistas reaparecieron, más fuertes que nunca. El país, agotado por años de guerra, se sumergió en otro conflicto, esta vez interno: la Guerra Civil China. Durante 4 años, de 1946 a 1949, el territorio chino volvió a ser campo de batalla. Ciudades cambiaban de manos, ejércitos se enfrentaban, familias se dividían. Y al final, un nuevo líder emergió victorioso, dispuesto a transformar el país por completo: Mao Zedong. La proclamación de la República Popular China en 1949 marcaría el comienzo de un nuevo capítulo, una nueva era, que cambiaría no solo la historia del país, sino la del mundo entero. 13. La China comunista y el liderazgo de Mao Zedong. Era el año 1949, y después de décadas de guerras, invasiones y caos, una nueva bandera ondeó sobre el cielo de Beijing. En la plaza de Tiananmen, frente a una multitud inmensa, Mao Zedong proclamó con voz firme: «Ha nacido la República Popular China». Aquel momento no fue solo el inicio de un nuevo gobierno, fue el comienzo de una nueva era. Por primera vez, China estaba unificada bajo un régimen comunista, inspirado en las ideas de Marx, Lenin y la Revolución Rusa, pero adaptado a su propia realidad. El Partido Comunista, con Mao a la cabeza, prometía construir un país libre de desigualdades, donde los campesinos y obreros serían el corazón de la nación. El desafío era gigantesco. China estaba devastada, ciudades destruidas, campos arrasados por la guerra, millones de pobres y un pueblo exhausto. Mao sabía que debía transformar no solo la economía, sino también la mentalidad de toda una sociedad. Su primera gran medida fue una reforma agraria. Las tierras de los grandes propietarios fueron confiscadas y distribuidas entre los campesinos. Muchos celebraron este cambio, pues por primera vez en siglos podían trabajar su propia tierra. Pero el proceso fue duro y violento. Hubo enfrentamientos, juicios públicos y miles de víctimas. A pesar de todo, el régimen avanzó con fuerza. El partido controlaba cada aspecto de la vida: la educación, la producción, la cultura e incluso los pensamientos. El mensaje era claro: el pueblo debía ser uno solo, marchar hacia el mismo objetivo. En 1953 comenzó el primer plan quinquenal, inspirado en el modelo soviético. El objetivo: industrializar el país rápidamente. Se construyeron fábricas, represas, ferrocarriles, y se impulsó la producción de acero y carbón. Por un tiempo, pareció funcionar. China empezó a cambiar su rostro, dejando atrás la imagen rural para convertirse en una potencia en construcción. Pero Mao quería más. En 1958 lanzó una campaña que prometía catapultar al país hacia el futuro, el gran salto adelante. La idea era ambiciosa: movilizar a millones de campesinos para producir acero en pequeños hornos y aumentar la productividad agrícola.
Se organizaron comunas populares, donde la gente vivía, trabajaba y comía en conjunto. El sueño era alcanzar a las potencias occidentales en apenas unos años. Sin embargo, la realidad fue trágica. La falta de planificación, las metas imposibles y las malas decisiones llevaron a una gran hambruna entre 1959 y 1961. Millones de personas murieron. El gran salto adelante se convirtió en una de las mayores catástrofes humanas del siglo XX. Después de aquel fracaso, el poder de Mao disminuyó temporalmente dentro del partido. Otros líderes buscaron formas más pragmáticas de reconstruir el país, pero Mao no estaba dispuesto a desaparecer. En 1966 regresó con una nueva campaña que sacudiría por completo la sociedad china, la Revolución Cultural. Su objetivo, decía, era purificar el comunismo chino y eliminar las ideas capitalistas o tradicionales. En la práctica, fue un periodo de gran confusión y violencia. Millones de jóvenes, conocidos como los Guardias Rojos, fueron alentados a rebelarse contra profesores, intelectuales e incluso contra sus propios padres. Templos antiguos fueron destruidos, libros quemados, y muchas personas fueron humilladas públicamente o enviadas a campos de reeducación. El país entero se paralizó. La educación se detuvo, las fábricas se desorganizaron y el miedo dominó la vida diaria. Sin embargo, para muchos jóvenes de la época, aquella revolución fue también un despertar político, una forma de creer que estaban construyendo un nuevo mundo. A fines de los años 60 y comienzos de los 70, China estaba aislada internacionalmente. Sus relaciones con la Unión Soviética se habían roto y su economía seguía sufriendo. Pero en 1972 ocurrió algo que sorprendió al planeta: la visita del presidente estadounidense Richard Nixon a Beijing. Aquel encuentro histórico abrió las puertas a un nuevo capítulo en las relaciones entre China y Occidente. Fue el primer paso hacia la reintegración del país en el escenario mundial. En 1976, Mao Zedong murió a los 82 años. Su figura dividía opiniones. Para algunos era el gran líder que devolvió la dignidad al pueblo chino. Para otros, un gobernante autoritario cuya visión costó millones de vidas. Lo cierto es que Mao cambió China para siempre. Transformó una nación feudal y fragmentada en un estado unificado, con una identidad política y social totalmente nueva. Pero con su muerte surgió una gran pregunta: ¿cómo seguir adelante después de un líder tan poderoso, sin volver al pasado ni repetir los errores del presente? Esa respuesta llegaría poco después, con un hombre que, sin discursos tan grandiosos ni revoluciones tan ruidosas, cambiaría el destino del país desde las bases de su economía: Deng Xiaoping. 14. Las reformas de Deng Xiaoping y la apertura de China al mundo. Cuando Mao Zedong murió en 1976, China estaba exhausta. Había sobrevivido a guerras, hambrunas y revoluciones internas, pero también había pagado un precio muy alto. El país estaba lleno de fábricas paradas, campos vacíos y millones de personas que habían perdido la esperanza. Era una nación con un pasado milenario, pero con un futuro incierto. Y fue entonces cuando apareció una figura silenciosa, discreta, pero increíblemente astuta: Deng Xiaoping. A diferencia de Mao, Deng no usaba grandes discursos ni gestos teatrales. Su poder estaba en la practicidad. Tenía una frase que resumía su forma de pensar: no importa si el gato es blanco o negro, lo importante es que cace ratones. Con esa metáfora sencilla, Deng dejó claro que lo que realmente importaba era que las cosas funcionaran, sin importar si las ideas venían del comunismo o del capitalismo. Y así, con calma y mucha estrategia, comenzó una de las transformaciones más grandes de la historia moderna: la apertura y reforma económica de China. Primero, Deng entendió algo que Mao había pasado por alto: la gente necesitaba comer bien, trabajar y mejorar su vida
antes de cualquier ideología. Entonces, en 1978, lanzó un conjunto de cambios conocidos como las 4 modernizaciones, que buscaban mejorar la agricultura, la industria, la ciencia y la defensa. La primera gran reforma comenzó en el campo. Los campesinos, que durante años habían trabajado en comunas colectivas, ahora podían cultivar su propia tierra y vender parte de su producción. Fue una revolución silenciosa. La productividad se disparó, las aldeas volvieron a florecer y la pobreza comenzó lentamente a disminuir. Pero Deng no se detuvo ahí. Sabía que para que China prosperara, debía abrirse al mundo exterior. Así que, en un movimiento audaz, creó en 1980 las llamadas zonas económicas especiales, lugares como Shenzhen, Zhuhai y Xiamen, donde empresas extranjeras podían invertir y producir con menos restricciones. Imagínalo, pequeñas aldeas pesqueras transformándose en gigantes industriales, llenas de rascacielos y fábricas en apenas una década. Era el nacimiento de una nueva China, una mezcla de comunismo político con economía de mercado. El mundo observaba con sorpresa. ¿Cómo era posible que un país comunista adoptara ideas capitalistas sin perder su estructura política? Deng lo explicaba con otra de sus frases célebres: enriquecerse es glorioso. Con el paso de los años 80, las ciudades crecieron, las luces de neón comenzaron a brillar y la población sintió por primera vez un aire de prosperidad. Las universidades reabrieron, los científicos chinos volvieron del extranjero y las calles se llenaron de bicicletas y, poco a poco, de automóviles. Sin embargo, este proceso no estuvo libre de tensiones. La apertura trajo riqueza, sí, pero también desigualdad y nuevas ideas políticas. Muchos jóvenes empezaron a pedir más libertad de expresión y cambios democráticos. Ese descontento alcanzó su punto máximo en 1989, cuando miles de estudiantes se reunieron en la plaza de Tiananmen, en Beijing. Pedían diálogo, justicia y una voz en el futuro del país. Durante semanas, la plaza se convirtió en el símbolo de una generación que soñaba con una China más abierta, no solo económicamente, sino también políticamente. Pero el gobierno, temiendo perder el control, respondió con fuerza. El resultado fue una represión dolorosa y trágica que marcó profundamente la historia del país. Después de ese episodio, China cerró temporalmente sus puertas al mundo, pero Deng, una vez más, supo esperar. Poco tiempo después, retomó su rumbo con firmeza. Sabía que el desarrollo económico era la clave del poder y la estabilidad. Y así, durante los años 90, las reformas continuaron. Las empresas estatales fueron reorganizadas, las inversiones extranjeras aumentaron y las exportaciones chinas comenzaron a inundar los mercados del planeta. La transformación fue tan rápida que, en menos de 20 años, China pasó de ser un país pobre y agrícola a convertirse en la fábrica del mundo. Deng Xiaoping murió en 1997, pero dejó un legado gigantesco. No fue un revolucionario de fusil en mano, sino un reformador de ideas firmes y resultados visibles. Gracias a sus políticas, millones de personas salieron de la pobreza, y China se encaminó hacia un papel protagónico en el escenario global. Su visión había abierto las puertas a una nueva etapa, una China moderna, poderosa y en constante crecimiento. Una nación que, sin abandonar su estructura política comunista, abrazaba las leyes del mercado y la globalización. Y así, mientras el siglo XX llegaba a su fin, el mundo miraba con atención a este gigante que despertaba, preguntándose, ¿hasta dónde puede llegar China? Esa respuesta comenzaría a definirse en el siguiente capítulo, cuando un nuevo siglo trajo consigo una generación de líderes que transformarían la apertura en poder global. 15. El ascenso de China como potencia mundial en el siglo XXI.
Cuando el siglo XXI comenzó, China ya no era la misma nación que había luchado por sobrevivir en el pasado. Había dejado atrás las sombras de la pobreza y del aislamiento. Las semillas que Deng Xiaoping había sembrado en los años 80 estaban dando fruto, y el mundo entero empezaba a darse cuenta. El dragón había despertado. A comienzos de los años 2000, las ciudades chinas se transformaban a una velocidad que parecía imposible. En lugares donde antes había campos de arroz y fábricas pequeñas, surgían rascacielos, autopistas y trenes de alta velocidad. La gente común, que durante generaciones había vivido con lo justo, ahora podía estudiar, viajar y comprar su primera casa o su primer automóvil. China comenzaba a respirar modernidad. En 2001, un paso clave marcó su nueva era. China ingresó en la Organización Mundial del Comercio, OMC. Ese momento cambió todo. De repente, el mundo entero comenzó a comprar productos Made in China. Desde juguetes hasta tecnología, ropa, muebles e incluso teléfonos móviles. Las fábricas chinas trabajaban día y noche, exportando al planeta entero. Y mientras millones de productos salían de sus puertos, millones de dólares entraban. El país crecía a un ritmo impresionante. Durante años, su economía aumentó más de un 9% anual, una cifra que asombraba incluso a los expertos más optimistas. Pero este crecimiento no solo fue económico. China también empezó a reconstruir su orgullo nacional. En 2008, el mundo entero la observó con admiración durante los Juegos Olímpicos de Beijing. Las ceremonias fueron majestuosas, los estadios futuristas y la organización impecable. Era un mensaje claro: estamos aquí y hemos vuelto más fuertes que nunca. Sin embargo, el ascenso de China también trajo nuevos desafíos. Con tanto desarrollo, aparecieron grandes diferencias entre las zonas rurales y las grandes ciudades. Mientras en Beijing y Shanghái se respiraba prosperidad, en los campos más lejanos, muchas familias aún luchaban por salir adelante. El gobierno enfrentaba el difícil equilibrio entre el progreso económico y la justicia social. Durante este tiempo, nuevos líderes continuaron el camino de modernización, entre ellos Xi Jinping, quien llegó al poder en 2012, marcando una nueva etapa. Xi impulsó una visión de el sueño chino, una idea de recuperar el esplendor histórico del país y convertirlo nuevamente en el centro del mundo. Bajo su liderazgo, China fortaleció su presencia internacional. Invirtió en África, en América Latina y en Asia, construyendo puentes, carreteras y ferrocarriles bajo la gigantesca iniciativa conocida como la Nueva Ruta de la Seda. Esta red global de infraestructura buscaba conectar continentes, reviviendo el antiguo espíritu de los comerciantes que miles de años atrás viajaban desde Xi'an hasta Roma. Solo que ahora, en lugar de caravanas de camellos, las rutas estaban hechas de trenes, barcos y tecnología. Al mismo tiempo, China comenzó a avanzar rápidamente en el campo de la innovación tecnológica. De ser la fábrica del mundo, pasó a convertirse en una potencia tecnológica. Compañías como Huawei, Alibaba, Tencent y BYD empezaron a competir con gigantes de Estados Unidos y Europa. Los trenes bala se convirtieron en los más rápidos del planeta, y las ciudades se llenaron de autos eléctricos y pagos digitales. En pocos años, China pasó de copiar tecnología extranjera a crear la suya propia. Pero claro, con tanto poder vino también una creciente tensión en el panorama global. El país empezó a tener un papel más firme en la política internacional y en la economía mundial. Algunos países vieron esto como una amenaza, otros como una oportunidad. La relación entre China y Estados Unidos se volvió más compleja. Cooperación en unos temas, competencia en otros.
Era como un nuevo tablero mundial, con el dragón chino ocupando cada vez más espacio. Y mientras tanto, dentro de su propio territorio, el gobierno seguía enfrentando el desafío de mantener la estabilidad social y política, buscando equilibrar la apertura económica con el control interno, una tarea difícil, pero fundamental para mantener su crecimiento. Hoy China es la segunda economía más grande del mundo, con una influencia que llega a cada rincón del planeta, desde las inversiones en África hasta las redes 5G en Europa y las fábricas que producen gran parte de lo que usamos cada día. Su presencia está en todas partes, y lo más interesante es que su historia aún no ha terminado. China continúa evolucionando, reinventándose, enfrentando retos ambientales, tecnológicos y sociales, pero con la misma fuerza que la ha acompañado por más de 5.000 años. Porque si algo ha demostrado este país a lo largo de los siglos, es que puede caer, transformarse y volver a levantarse, una y otra vez, como un dragón que nunca deja de volar. China no es solo un país, es un espejo del tiempo. Ha visto nacer y caer imperios, ha sufrido guerras, invasiones y revoluciones, pero cada vez que el mundo pensó que el dragón había dormido, despertó más fuerte. Hoy, su historia sigue escribiéndose entre templos milenarios y ciudades futuristas, porque China no solo recuerda su pasado, lo transforma en poder, y ese poder, nacido hace miles de años, aún resuena en cada rincón del planeta. Si disfrutaste este recorrido por la historia de China, suscríbete y acompáñame en el próximo viaje por las civilizaciones que cambiaron el destino de la humanidad.